100% en Rotten Tomatoes. Igual alguien se ha entusiasmado demasiado. There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past. Antes de empezar a hablar de Los Pecadores, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Este próximo miércoles, día 16 de abril, se estrena en cines Los Pecadores, la nueva película dirigida por Ryan Coogler, el director conocido sobre todo por haber firmado Black Panther y Wakanda Forever, además de haberse hecho cargo de la saga Creed, trabajando posteriormente también como productor. Este es un nuevo trabajo y dejadme que os diga que es difícil definir a esta película. Como viene siendo ya habitual en el caso de Ryan Coogler, hace tándem de nuevo con el actor Michael B. Jordan, en este caso interpretando a 2 hermanos gemelos, una técnica que últimamente parece que se ha puesto de moda, donde tenemos a un mismo actor interpretando a 2 personajes que aparecen juntos en pantalla. Tenemos también como protagonista al joven actor Miles Catton y también la aparición, entre otros, de Hailee Steinfeld. ¿Por dónde empezar? Bien, la película nos sitúa en un pequeño pueblo del Mississippi durante la década de los años 30, donde estos 2 hermanos gemelos vuelven a casa después de haber estado mucho tiempo viviendo en Chicago y abren un club de blues, de fiestas para la gente que trabaja en las plantaciones. Y comenzaremos la historia con su sobrino, que toca la guitarra, y aquí es donde entra un poco el tono sobrenatural de la película, y es que dicen que hay algunas personas que tienen el talento de abrir portales entre dimensiones cuando tocan buena música. Y esto puede atraer a los espíritus malvados, entre ellos los vampiros. Desde luego no es una sinopsis fácil de explicar y aún así me he dejado cosas fuera. Yo no sé cómo habrán vendido esto a Warner, pero fácil no ha tenido que ser. Aunque de primeras la idea de la película me entusiasma, vampiros en las plantaciones de Mississippi durante los años 30, te lo compro. Pero hay muchas cosas en esta cinta que no acaban de encajar. Empezando por su protagonista. ¿Quién es el protagonista? ¿Este joven chico que toca la guitarra o los 2 hermanos gemelos? Porque aquí hay una pequeña confusión. Una vez que aparecen los 2 hermanos, el otro pasa a ser un secundario. Pero lo curioso es que prácticamente casi la primera hora de película la pasamos con este chaval como protagonista, contándonos su historia, contándonos por qué está tan implicado con la música, y después aparecerán esos tíos que le llevan a tocar a su club. Creo que esta nueva cinta de Ryan Coogler tiene un problema sobre todo de tono, porque durante esa primera hora parece que estás viendo una especie de versión del color púrpura mezclado con 12 años de esclavitud, que tiene muy buena pinta, muy bien rodado, y ahora hablaremos del tema IMAX porque tiene tela también. Y hay una escena concreta en la que todo el tono de la película cambia y parece que estás viendo una versión de Blade o de Abierto hasta el anochecer. Hay una mezcla ahí de tonos que, en mi opinión, no funciona. O al menos no es consistente con toda la primera hora de la película. Estás queriendo transmitir una aura de drama histórico, racial, con un gran peso de esos temas, y de repente nos metemos con estos vampiros que tienen una actitud un poco eso, del cine de vampiros más comercial que te puedas echar a la cara. Por eso para mí en este momento hay una colisión de esos 2 tonos que no entiendo muy bien y hace que me confunda. No sé si quieres que me ría con ciertas cosas o si estás intentando ser irónico o simplemente estás siendo camp y punto, porque no tiene ninguna cohesión visual con todo el inicio de la película. Resumiendo, parecen 2 películas diferentes. Y estamos hablando de una cinta que dura 2 horas y 17 minutos, con además un epílogo final después de los primeros créditos finales, así que no te levantes porque hay otra escena más. Me da la sensación de que esta película ha querido ser muchas cosas, porque recordando algunas de las secuencias que se ven en la película, podría estar hablándoos de otro tipo de géneros, como puede ser el thriller, el cine de terror. Hay una mezcla ahí extrañísima entre el drama racial, el thriller, la película de terror. Después mete ahí una escena de acción que no entiendo muy bien, y dejadme que os diga que la película visualmente es bonita, hay un buen trabajo de fotografía, una buena planificación,
pero aquí es donde voy a entrar con el tema IMAX. Afortunadamente, este pase de prensa se ha realizado en una sala IMAX. He podido ver la película, digamos, en todo su esplendor. Y a ver, aunque pone que está rodada en IMAX, diría que está parcialmente rodada en IMAX. Es decir, muchas de las escenas de esta película no se ven en pantalla completa. Hay prácticamente un cambio constante de ratio entre el IMAX y lo que conocemos como el formato panorámico CinemaScope normal y corriente con las dos barras, una arriba y otra abajo. Y dices, bueno, si esos cambios de formato se hacen en momentos concretos que ayudan a la narración, pues bien, vale, te lo compro, pero eso solo ocurre una vez en toda la película de 2 horas y 17 minutos. El resto de cambios del ratio son arbitrarios, no se entiende muy bien. Y puedes pensar, en exteriores hay IMAX, en interiores no. Tampoco, no cuadra, porque hay secuencias que se han rodado en IMAX que luego aparecen recortadas como CinemaScope. No entiendo nada. Por lo tanto, si vas a invertir en ir a ver esta película en IMAX, ten en cuenta que, aunque el sistema de sonido sí que compensa, porque tiene un diseño de sonido muy trabajado, visualmente no te va a aportar el formato IMAX constantemente. Y podemos hablar de la música de esta película, que diríamos que es importante, ¿no? Porque el peso de esa música que toca el chaval para romper esa línea entre los vivos y los muertos es importante. Efectivamente, la música, el blues, toda esa cultura que viene de los afroamericanos y concretamente de esa zona del sur, donde podríamos considerar que es la cuna del blues, tiene mucha importancia. Y no tengáis miedo porque no es una película musical ni muchísimo menos, pero sí que tendré curiosidad por ver cómo van a adaptarlo al español castellano, ya que hay algunas canciones que sí que están subtituladas y otras no. Otra cosa que tampoco entiendo. Otro dato muy destacable es que el compositor de la banda sonora original de esta película, de Los Pecadores, es nada más y nada menos que Ludwig Göransson. Sí, el reciente ganador del Oscar por su composición en Oppenheimer. Y por supuesto, su banda sonora aquí es destacable, diría que incluso demasiado. Hay secuencias en las que en realidad no está pasando nada, donde la música se lleva todo el protagonismo cuando no hay necesidad. Y bueno, digamos que para mí la banda sonora tiene que apoyar la imagen, ayudar a narrar y no destacar tanto como para que te estés preguntando, oye, pero si no está pasando nada, no hace falta que esté escuchando esta música tan destacable. La sensación es que no quiere acompañar, sino que parece que en muchas ocasiones quiere destacar por encima de la película. A esto hay que añadir que esta especie de talento que tiene el chico protagonista no solo desgarra ese velo entre los vivos y los muertos, sino también entre el tiempo, el futuro y el pasado. Y aquí es donde viene uno de los grandes problemas. Hay escenas aquí que de verdad no pegan absolutamente nada. Es cierto que le concedo que se ha arriesgado y desde luego te puede gustar o no, pero ahí está. Y curiosamente este dato de que dentro de la historia el futuro y el pasado también se funden ocurre también en la banda sonora, donde tenemos a un Göransson que compone piezas muy clásicas dedicadas sobre todo al blues y a esas raíces, pero luego en otras secuencias, sobre todo en la segunda parte y en el clímax, tenemos una banda sonora original que opta por ir hacia las guitarras eléctricas, a los sintetizadores y hacer música mucho más moderna. Por lo tanto, tenemos aquí otra colisión entre lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Tenemos una película ambientada en 1932, pero estoy escuchando música que podría ser perfectamente de los años 80 o 90. Son una serie de contradicciones que si no te funcionan desde un primer momento, creo que no las vas a saber encajar. A mí, por lo menos, no me funcionan. Si quieres hacer una película de vampiros en Mississippi durante los años 30, hazlo. Que estos vampiros no desentonen tanto como lo hacen aquí en esta película. Pero bueno, como siempre, son decisiones creativas y pueden funcionarte o no. Por eso os decía al principio que es una película única en su especie, porque toda la primera hora de la película puede agradar a aquellos a los que les gustan los dramas históricos y esa segunda parte puede agradar mucho a los que prefieren el cine de terror y concretamente cine de vampiros, de sangre y ataques y en fin, lo típico de los vampiros. Las interpretaciones tampoco es que sean nada del otro mundo. Tenemos a un Michael B. Jordan interpretando
interpretando a dos personajes que hay que decir que están muy bien integrados. El trabajo de efectos visuales es casi impoluto, diría, en la mayor parte de la película, donde tenemos unos efectos visuales invisibles muy buenos, pero sin embargo la interpretación de estos dos personajes, que son gemelos, es más bien flojilla, porque hay momentos en los que no distingues a quién estás viendo, ya que físicamente tienen los mismos rasgos, incluso el mismo bigote. Tienes que fijarte mucho en el vestuario para diferenciar a un hermano de otro, y eso hay veces que confunden según qué partes de la película, sobre todo cuando tenemos unos montajes paralelos que te funden la cabeza. Además de que esta falta de consistencia con el protagonista no sé muy bien a qué viene, porque empezamos con este chaval que va a ser su primera actuación en un club de blues y después aparecen estos dos hermanos y se llevan toda la atención. Entonces no entiendo quién es aquí el protagonista exactamente. Con una mezcla de muchos géneros sin saber muy bien lo que quiere ser ni qué intención tiene. Para mí, Los Pecadores es un 6,5. Es una película rarísima. Tiene unos cambios de tono que a mí por lo menos no me funcionan y desde luego esa parte de drama racial te lo compro totalmente, y querer introducir ese tono sobrenatural con los vampiros me gusta, pero creo que la manera de introducirlo no ha sido la más favorecedora para una película como esta, que se ve bien, que tiene un buen compositor de bandas sonoras, que tiene un buen diseño de sonido y donde la música es muy importante. Me gusta todo eso. Pero sin embargo, los cambios de tono es que me rompen totalmente la película. Me hace pensar que todo lo anterior era una broma o que te estabas quedando conmigo. Un poco como ocurre con el final de Maligno, que no tiene nada que ver con el resto de la película. Si te gustan ese tipo de contradicciones, adelante, puede ser tu película. Y no voy a decir mucho más sobre ese 100 en Rotten Tomatoes porque, en fin, creo que se han emocionado mucho y me alegra que hayan disfrutado tanto de la película, pero sinceramente yo ese entusiasmo no lo veo por muchos sitios. El tema del IMAX me ha decepcionado bastante, no entiendo esos cambios de ratio tan aleatorios. Solo hay uno que me parece que se corresponde con lo que está contando, y estos vampiros que parecen salidos de Blade, pues bueno, no me han convencido mucho. Creo que no se integran demasiado en la ambientación de la película. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Una película más de vampiros? No lo sé. Cuando la veáis, por favor, si vais esta semana a verla, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Creo que va a dividir bastante al público, pero sin duda es rarita, rarita cuanto menos. Michael B. Jordan estéticamente está maravilloso, es espectacular, está fuerte, gigante, impone muchísimo. Creo que no es suficiente para levantar una historia como esta que está llena de caos por todas partes. Esta cinta ha costado aproximadamente $100 millones, el presupuesto estaba en 90 millones, pero al parecer, bueno, pues se pasaron un poquito de presupuesto y ha llegado a los 100 millones. Creo que puede recuperarlos fácilmente en un par de fines de semana, pero creo que hay alguien que se ha subido un poquito a la parra y nos hemos emocionado demasiado con esta película porque, en mi opinión, no es para tanto. Ya me contaréis vosotros qué os parece. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.